compartir con usted en el estudio bíblico de hoy, en el libro de Amós, el capítulo número 5, los versículos 4 al 8 y los versículos del 11 al 15. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convirtieron en ajenjo al juicio, y la justicia la echaron por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Por tanto, puesto que bajéis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben soborno, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad a Jehová, aleluya, lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como él dice. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aleluya. Mire, bajo el tema la recompensa de buscar a Dios. ¿Qué queremos a través de este estudio? Que usted pueda conocer el mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Que podamos reflexionar sobre la misericordia de Dios cuando nos arrepentimos. Y que decidamos buscar a Dios y separar nuestra vida para servirle en espíritu y en verdad. Mire, el pueblo de Israel al norte y el pueblo de Judá al sur gozaron de una gran prosperidad y riqueza. El rey de Israel habría derrotado a los sirios. Había recuperado el territorio original de su reino, desde Hamat al norte del país hasta el Mar Muerto. El rey de Judá había dominado a los edomitas, filisteos y amonitas. Había promovido la agricultura y la ganadería. Había fortificado las ciudades de su reino, abierto cisternas y tenía un ejército de 307.500 guerreros. Pero ambos, tanto Israel como Judá, habían echado al olvido la ley de Dios. Israel, escúchame bien, mezcló el culto a Jehová con la adoración de los dioses cananeos. Convirtió las ciudades que tenían un recuerdo sagrado en centros de idolatría. Betel, la casa de Dios, la convirtió en Bet-Aven, casa de indignidad, casa de ídolos, donde se habían colocado 2 becerros de oro. Gilgal, donde Israel acampó luego de cruzar el río Jordán, y habían instalado el tabernáculo y era un lugar sagrado. En aquel lugar lo convirtieron en un lugar de idolatría. Por esa razón, Dios envió de Judá al profeta Amós, aleluya, para que le llevara el mensaje al pueblo de Israel. Su misión: advertir y señalar el pecado existente, anunciar el juicio venidero de Dios sobre ellos, advertirles al pueblo que si se volvían a Dios, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar y iba a detener el castigo. Mire, lo primero que vemos en los versículos del 4 al 6 es una advertencia a tiempo de parte de Dios a través del profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo había abandonado la palabra de Dios. Las naciones que habían cometido el pecado sufrirían un juicio, un castigo. Israel, Judá, el pueblo del pacto, escúchame bien, no se iba a librar por su infidelidad al acuerdo con Dios. Las naciones paganas hicieron cosas injustas con sus hermanos, esclavizaron, vendieron, abusaron, aleluya. Pero los de Israel, en cambio, menospreciaron la ley de Jehová, menospreciaron la ley divina. Habían levantado centros para el culto a los dioses paganos, aleluya, en Betel, en Gilgal, en Beerseba. En Betel, donde iban a adorar el becerro de oro para pecar. En Gilgal, donde iban a practicar la idolatría. Y en Beerseba, donde iban a quebrantar el pacto, trayendo ofrenda y diezmo a dioses paganos.
habían mezclado el culto a Jehová con el culto a los dioses paganos. Menospreciaron las ordenanzas de Dios, olvidándose de la liberación que tuvieron de Egipto. Habían abrazado una religión falsa. Mire, esto es como hacer una invitación para ir a la iglesia a pecar. Por tanto, el profeta Amós le hace una advertencia a tiempo. ¿Por qué? Por menospreciar la misericordia de Dios. Allí lo vemos en el versículo número 6. A pesar de las muchas llamadas para que el pueblo se arrepintiese, no lo habían hecho. Se mencionan entonces 5 castigos enviados por Dios con el propósito de que se arrepintieran y no lo hicieron. Número 1, hambre. Número 2, sequía. Número 3, una plaga de langosta, violencia y desastres. Calamidades sufridas que Dios había permitido para que el pueblo reflexionara en sus malos caminos y se arrepintiesen, y no lo hicieron. Por esa razón, Dios le cambió el nombre de Betel, de casa de Dios, por Bet-Aven, casa de ídolos. Aleluya. Mire, Dios hace una advertencia en esta hora, que si no le buscamos, no podemos detener su ira, que vendrá como fuego, que nos va a consumir. Aleluya. Dios va a ejecutar su palabra, pero si hay arrepentimiento sincero, aleluya, una vez más, aleluya, Dios puede detener el castigo. Aleluya. Solamente Dios puede hacerlo. Es una advertencia diciéndonos, escúchame bien, que el arrepentimiento debe ser a su debido tiempo. No hay que esperar, hermano, para que sucedan desastres en nuestras vidas para buscar a Dios. Por eso el segundo punto que establece esta escritura es una gran diferencia entre la justicia y la grandeza de Dios. Allí en los versículos 7 al 8, mire, el pueblo pervertía, contaminaba la justicia, convirtiendo a la casa de Dios por casa de ídolos, convirtiendo el lugar sagrado donde Dios se manifestaría por lugar de idolatría, convirtiendo el lugar del pacto por un lugar de desacuerdo. Cambiaron la bendición por la amargura del pecado. Abandonaron los caminos de Dios y se les pusieron las cosas amargas. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, aún a nivel eclesiástico. Pero el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Allí lo vemos en el versículo número 8. Mientras el pueblo cometiera pecado, estaría echando por el suelo la justicia divina. Esto causaría que Jehová pudiera traer destrucción repentina. Por tanto, el pueblo debería buscarlo en todo tiempo, en todo momento. El pueblo debería enderezar su camino, reconociendo que hay un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios con un poder ilimitado, todopoderoso, un Dios completamente en control del universo, un Dios que interviene como juez y castiga a quienes lo abandonan. Es también el que puede convertir las tinieblas en luz e iluminar nuestro conocimiento de la gloria de Dios. En otras palabras, hermano, Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Al que se enaltece, Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo enaltece. El tercer punto que vemos en Amós, en los versículos del 11 al 13, es la maldad del pueblo que es señalada. Escúcheme bien. Este pueblo de Israel ofendía a Dios a través, aleluya, de los abusos de sus semejantes. Explotaban a los pobres según el profeta los acusaba. Maltrataban a los pobres, compraban la justicia. Los jueces recibían dinero, soborno para libertar. Había mucha corrupción. Explotaban a los pobres, practicaban el soborno, vivían, aleluya, de vidas lujosas a cambio de los pobres. Así que Amós nos hace un llamado urgente al arrepentimiento. Había un mensaje de esperanza condicionado a un cambio de actitud de parte del pueblo. Pero primero hay que buscar a Dios. Hay que desechar el mal. Aleluya. Hay que arrepentirse y dejar de hacer lo malo y desecharlo. Si Dios, escúchame bien, no ejercía su justicia, no habría esperanza de salvación. Era como una puerta abierta, era una oportunidad para rescatarlo, una oportunidad para pagar por sus pecados a través de Jesucristo.
Cristo es la única oportunidad divina que existe para escapar de la ira que vendrá. Cristo es la puerta estrecha de la salvación por la cual tú y yo debemos de entrar. Dios sabía que no toda la nación se iba a arrepentir y le iba a aceptar, pero sí había un pequeño grupo fiel. Aleluya. Esto nos deja ver que el mensaje de salvación es para todos, pero solo una pequeña parte lo va a aceptar y recibirán el beneficio de la salvación. Así que los que se humillaron fueron protegidos de la invasión del enemigo asirio. Mire, los demás se perdieron, los demás fueron llevados al cautiverio y nunca regresaron. Por esa razón, hoy Dios nos dice, pueblo, nos advierte: búsquenme, acéptenme y viviréis, tendrán vida, tendrán salvación. Aleluya. Concluyo con esto. La oportunidad de salvación está abierta a todo aquel que desee ser salvo. Dios te llama hoy a que tomes la decisión, te esfuerces y entres. No sea que cuando desees entrar mañana sea muy tarde. Amado, Dios te bendiga rica y abundante.